El susurro de las mujeres, Gabriel Exilar, capítulo 13. Penal de Ushuaia, 1912. Fausto estaba enfermo. El frío que le imperaba en el penal lo había arrastrado a la cama. Tenía fiebre, escalofríos y dolor en el pecho. Le costaba respirar y su tos era purulenta. El médico lo revisó sin darle mayor importancia, pero él conocía los síntomas. Más de una vez había diagnosticado de neumonía. En sus delirios de fiebre soñaba con otra vida. En sus momentos lúcidos pensaba en su madre. ¿Por qué no se comunicaba? Si bien ella no sabía escribir, su hermana sí. ¿Qué pensarían de él? Muchos años antes habían perdido la frecuencia en el trato. Pese a que estaban en la misma ciudad, fue él quien se alejó. No quería vivir en ese entorno y no quería caer en la delincuencia. Ansiaba para sí una vida mejor, que le permitiera sacar a su madre y a su hermana de ese ambiente. No había podido. Solo logró hacerles llegar algo de dinero con sus primeras consultas. Había discutido mucho con su madre en procura de que comprendiera que tenían que abandonar la casucha donde vivían con su padre y sus hermanos. Infinidad de veces pidió que se fuera a vivir con él, e incluso si tenían que amontonarse en una habitación los tres juntos con su hermana. Ahora él estaba preso por matar a una mujer. Imaginaba el rostro burlón de su hermano mayor, el regordeo al mencionarlo mientras bebía un vaso de vino junto al resto de los hombres de esa familia numerosa. ¿Y su padre? ¿Qué pensaría su padre? El jefe de ese clan de delincuentes. Seguramente diría que uno no puede escapar de sus raíces, apartarse de lo que fluye en la sangre. Recordó una vez, cuando era apenas un chico de 10 u 11 años, y su hermano, el tercero, se vio envuelto en un robo en uno de los negocios del barrio. Él estaba allí porque lo seguía como un perrito faldero, y presenció cuando el dueño del local lo pescó al vuelo mientras escapaba con su pequeño botín. El hombre, que no llegaba al 1,5 metros, lo tomó del cuello y le llenó la cara de bofetadas. Cuando parecía que su hermano iba a sucumbir, sacó un cuchillo de uno de sus bolsillos y se lo clavó al tendero en el vientre. Este lo miró, incrédulo, a la par que se llevaba las manos al estómago e intentaba sacarse el puñal del cuerpo. ¡Vamos! Su hermano lo agarró del brazo y se lo llevó de allí casi a la rastra. Cuando se sintió a salvo, detuvo su loca carrera y le hizo jurar que no diría nada en su casa. ¿Lo mataste?, quiso saber el niño Fausto. No lo sé, no me importa. A partir de ese día, Fausto empezó a mirar a su familia con otros ojos. Siempre le parecían cosas que él bien sabía que no podían comprar con su magro sustento que traía el padre, de quien jamás supo cuál era su oficio u profesión. Su madre no trabajaba, siempre había estado criando hijos, aunque más de una vez había manifestado querer hacerlo, incluso bajo la mirada de reproche de su padre. Cuando los niños crecieron, sin mayores herramientas, dado que nunca salió de la cocina, se dedicó al juego clandestino y se insertó en sitios puramente masculinos. En cuanto pudo, Fausto se fue. Sabía que ese lugar era nocivo, sin dinero ni apoyo. Vagó por las calles hasta que un linchera se apiadó de él y le dio cobijo en su madriguera. Resultó ser un hombre culto que había caído en la desgracia por su adicción al juego. Había perdido todo: casa, mujer e hijos. Solo llevó sus libros, que tenía amontonados en el zaguán de la casa abandonada donde vivía. Enrique acogió a Fausto como si fuera su propio hijo. Vio en él la buena madera y las ganas de superarse y lo empujó a estudiar. Lo llevó de nuevo al colegio del cual desertara, y pese a que había repetido el año, lo anotó para que terminara sus estudios. Lo único que tú tienes que hacer es estudiar y luchar para que yo no beba, le dijo Enrique la primera noche que pasaron juntos en la nueva morada. Del dinero para la comida y tus libros me ocuparé yo. Y Enrique cumplió. Fausto hizo su parte y terminó ese año con excelentes calificaciones. De vez en cuando se acercaba a su antiguo barrio y espiaba desde una esquina. Extrañaba a su madre, pero las pocas veces que podía verla, se desencantaba de ella. Andrajosa y vacilante,
la veía llegar cada día más vencida. Su hermana, que había sido bonita, seguía sus pasos. Escondido en algún portal, Fausto apretaba sus puños. Quería sacarlas de allí, pero no sabía cómo. Una vez, cruzó frente a frente con su hermano mayor y éste le echó en cara que los hubiera abandonado. Mamá ya ni se acuerda de ti, le escupió. Para todos nosotros estás muerto. Furioso, Fausto corrió hacia la casucha y entró de sopetón. Su madre, que estaba revolviendo la pobreza en una olla, soltó la cuchara y corrió a su encuentro. Se abrazaron, ella olía a ácido y a cigarro. Estaba sucia, y Fausto sintió que algo se había roto entre ellos. Ni siquiera Enrique olía tan mal. Se apartó intentando no herirla, pero ella se dio cuenta. «Vete, ya no perteneces a este sitio», le dijo. Sus palabras fueron dagas. Cuando Fausto se fue, ella supo que no lo vería más, pero se consoló, porque pese a todo, su hijo tenía la fortaleza y el impulso necesarios para salir de la pobreza. Desde ese día, Fausto no regresó al viejo barrio. Se dedicó a ser diferente a ellos y a estudiar. Enrique enfermó, cada día estaba peor, pero seguía levantándose para ir a conseguir dinero para sus negocios. Compraba y vendía cosas y siempre traía algo. Al verlo tan desmejorado, Fausto consiguió trabajo nocturno, pese a las protestas de su protector. «Tú tienes que terminar de estudiar, tienes que recibirte de algo». «Y lo haré, pero ahora necesitamos que te recuperes». Lo poco que ganaba se lo gastaba en remedios para el enfermo, que ya no podía salir del jergón donde reposaban sus huesos. Hasta que un día ya no despertó. Fausto lo lloró como si hubiera llorado a su propio padre, o incluso más, porque Enrique se había ganado un lugar en su corazón. Al quedar solo de nuevo, se prometió que sería alguien, cambiaría su destino. Sin dejar de trabajar, se anotó en la Facultad de Medicina. Allí conoció a Dardo y empezó su amistad. Al principio, Fausto no le contó sobre sus orígenes, ni que vivía en una casa abandonada, con escasas pertenencias de un liniera muerto. Se las ingeniaba para asearse en el trabajo, aunque su empleador se daba cuenta, y comía de manera austera. Sabía que necesitaba conseguir un sitio digno para vivir, pero sus ingresos no se lo permitían. En ese momento, Dardo vivía en una pensión, y cuando al año siguiente le contó que tenía planes para mudarse a un departamento, Fausto le propuso compartir gastos. No fue fácil al principio, venían de mundos distintos, pero la amistad y las buenas intenciones que Dardo advirtió en él lograron que se convirtiera en una convivencia y se aceitara y estrechara aún más los vínculos entre ambos.